Buenos días. Reciban un afectuoso saludo de parte del pastor Tony y su esposa de la Iglesia Hechos de Poder y de Fidel. Algunos no conocen a ninguno de los dos, pero algunos sí. Y Fidel es el pastor de una iglesia que se llama Fuego de Dios, Fuego del Espíritu. Y estuvimos por ahí con ellos y hicieron el favor de no solo de recibirnos, sino de atendernos. Y les mandan muchos saludos porque, aunque no les conocen personalmente, ellos dicen que se conectan y ven los servicios de vez en cuando, y son los que participaron en lo de los campers para apoyarnos con los campers. Nos han apoyado en muchas cosas como iglesia, cuando les platico lo que ustedes están haciendo o estamos haciendo aquí, y alguno da una ofrenda, o cuando estuvimos ahí, Burgos fue testigo, necesitábamos una camioneta para poder movernos, comprar los equipos y todo lo que hicimos en los campers, y uno de ellos dijo: aquí está mi camioneta, y traíamos un camionetón del año así padrísimo, y son gente que les quiere mucho y que está muy comprometido con la visión, y les mandan muchos saludos, ¿no? Reciban también un saludo de parte de mi pastor, el pastor Mike Millet. Nomás pude hablar con él 5 minutos una mañana, pero él dice que ora todo el tiempo por cada uno de nosotros. Y quiero que sepa que cuando yo lo conocí, no voy a contar la historia, hacer algo largo, pero cuando yo le conocí, le pedí que si podía venir alguna vez a compartir, por su manera de compartir. Y en algunos ya lo han oído porque ha venido aquí a un congreso de pastores, de líderes, y lo hemos tenido en casa. Pero mi punto es de que yo le invité a venir, le di mis datos, todo, y le dije: cuando usted quiera, usted llegue ahí, llegue a Mérida. No tengo mucho que darle, pero si usted llega a Mérida, le ofrezco un buen hospedaje, una buena comida y un buen lugar para predicar la palabra. Y él me dijo que sí, pero pasaron 19 años después de eso. Dile al que está a tu lado: y tú te cansas de esperar. ¿No? 19 años pasaron. Y entonces de repente recibí una llamada y me dijo su representante, me dice: oye, Octavio, mira, te hablo de parte del pastor Mike Millet, y ha estado orando porque él tiene todos los nombres de los pastores que estamos bajo su cobertura, necesidades, todo en una mesa pegada a su oficina, y todas las mañanas va ahí con su esposa y se pone a orar, le pone manos a todo, y Señor declara, bendice, declara provisión, sanidad, restauración, etcétera. Y dice que cuando estaba orando vio un papelito, le llamó la atención, lo jaló y estaban mis datos ahí. Y así fue como él nos contactó personalmente. Así que nunca se canse de esperar una promesa, porque Dios tiene su tiempo para todas las cosas. Así que les manda muchos saludos mi pastor. Esta semana, ¿cuántos han recibido un cafecito que tenía la cita principal? Engañoso es el corazón más que todas las cosas. ¿Quiénes recibieron ese cafecito? ¿No? Varios, ¿verdad? Varios. Me lo mandaron pastores, me lo mandaron amigos, lo puso creo que Lenny en el WhatsApp, lo puso no sé quién en el WhatsApp. Y yo dije: bueno, Señor, ¿me estás hablando? ¿Qué me quieres decir? ¿No? Y yo le estaba dando vuelta a esta palabra de Jeremías, y a través de ello dije: bueno, Padre, voy a predicar al respecto, les voy a compartir el mensaje que siento en mi corazón para poder compartirles a ellos, pero ya que lo leyeron, pues va a ser más sencillo, voy a acabar rápido y nos vamos a casa, ¿sale? Así que no hay mucho que decir, ya que ya tienen el estudio. Dice Jeremías 17:9, estamos ahí, ya está. Dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Y esto es una pregunta muy fuerte para cualquiera de nosotros, ¿no? Porque está hablando de la condición de nuestro corazón. Yo quisiera que entendiéramos algo. Voltea al que está a tu lado y dile: no están hablando de ti, dile, no están hablando de ti, ¿sí? Pero la mayoría de los seres humanos tenemos la capacidad, mis amados, tenemos la capacidad de poder fingir, tenemos la capacidad de aparentar y mentir, de tal manera que hasta nos engañamos a nosotros mismos haciendo las cosas que nosotros mismos creamos o imaginamos en nuestra mente. Y mucha gente las vive como si fueran una realidad. Voltea nuevamente al que está a tu lado y dile: no están hablando de ti, dile. Vamos a hacer una oración.
Padre, te damos muchas gracias en esta mañana por darnos la oportunidad de congregarnos para adorarte. Ayúdanos con ese ejercicio que hizo mi esposa para que aprendamos a tener cánticos espirituales, que realmente oremos cantando o cantemos orando, Padre, pero que sea siempre la alegría, el gozo y la adoración, un reconocimiento de nuestra parte para ti, Señor. Permítenos esta mañana ver tu palabra, habla nuestra vida, si hay alguna cosa oculta, si algo, Señor, debe hacerse, sea tu Espíritu haciéndolo y no solamente un mensaje porque nos hemos reunido. Háblanos, Espíritu Santo, para que valga la pena. Te lo pedimos de todo corazón, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Entonces hablamos de esto, ¿no? Como seres humanos tenemos esa capacidad de creernos muchas cosas que nosotros mismos inventamos. De ahí vienen muchos traumas, vienen muchas cosas, temores, miedos, inseguridades. Yo no sé si te ha pasado, pero hay personas que parece que siempre van a lograr algo y se les cae la venta, no alcanzan la herencia, no logran superarse, no logran salir adelante. Parece que están logrando y ¡boom!, vuelven para atrás. Hay personas que tienen sueños muy grandes, pero no se mantienen determinados en alcanzar su sueño, y cuando parece que lo están logrando, por alguna razón lo pierden, se deprimen, se derrotan, se caen. Hay otros que no, hay otros que se crean ciertas imágenes y ciertas cosas y viven la realidad de algo que no es verdad, pero como el pastor se creen altos, guapos, rubios, de ojos azules, ¿no? Y camina por la vida creyéndose así, pero no es una realidad, él solamente se imagina que así es el tipo y lo vive de esa manera. Y si va a traducir y habla inglés, dice, oh, debe ser sueco o inglés, ¿no? Yo le decía a mi esposa cuando yo no era cristiano, como ella viene de ascendencia negra, ¿no?, de Belice y todo esto, y no estoy bromeando, es la realidad, ¿no? Entonces, yo le decía cuando estábamos cotorreando o me enojaba, le digo, cálmate, acuérdate que eres una negra y me costaste 1,500 pesos cuando yo pagué por ti, le digo. Y me decía ella, cálmate inglés, porque la ascendencia que tiene es beliceña y una influencia. Me decía, cálmate, tú serás inglés. Le digo, perdóname, la cigüeña se equivocó. Algo pasó y me debió haber depositado en Buckingham, pero ni modo, aquí estoy, ¿no? Y son cosas que jugamos, que hacemos, pero algunas personas las vivimos, ¿no? Nos la creemos. Estoy diciendo un ejemplo chusco de que eso nos sucede muchas veces. Y la mente es muy poderosa y tiene que ver con el corazón, tiene que ver con los pensamientos, tiene que ver con los sentimientos, con las emociones. Por cuestiones de malas o buenas experiencias, podríamos actuar de cierta manera, justificados por una realidad distorsionada o engañosa en la que vivimos. Y por eso muchos se deprimen, pierden la razón de vivir, nos volvemos autodestructivos, muchos no se sienten capaces o se sienten menos o que nadie les ama. Yo estaba platicando con mi esposa, estaba yo viendo cómo estaban haciendo sushi y le digo, siempre me ha llamado la atención, a mí me gustaría aprender a hacer sushi. Y el otro día le comenté que el otro día estaba yo pensando, voy a entrar a una escuela de arte culinario que me enseñen a hacer sushi porque me gusta. Y luego dije, pues si no tengo tiempo para muchas cosas, que voy a andar entrando a la escuela, ¿no? Y luego, yo podría traumarme y decir, no tuve la oportunidad de aprender a hacer sushi y vivir con ese trauma. ¿Sí me explico? Basado en una experiencia que viví. Y entonces ando por la vida así. Y es común que tengamos emociones contradictorias que nos confundan. Es normal. ¿Cuántas personas, por causa de la ansiedad, por qué no, por un gran dolor o una fuerte pérdida, se protegen? ¿Conocen a alguien así? Se bloquean a sí mismos para evadir, sentir ese gran dolor que tienen o esa pérdida que están viviendo. Gente que se choquea, hay el shock postraumático, ¿no?, que es una parte de este tipo de cosas. Vives una experiencia tan terrible que simplemente te comportas diferente, piensas diferente, ves la vida de manera diferente. Aquellos que tienen una necesidad afectiva, todos, voy a poner un ejemplo, le podrían decir que la persona con la que se está relacionando no le conviene, que esa persona no es tan buena como piensa para ella, pero como tiene una necesidad afectiva, hace oídos sordos a los comentarios.
se ciega a las actitudes y comportamientos de la persona que le atrae por su necesidad afectiva y se engaña defendiendo a la persona por sus errores, diciendo, no es así, ustedes están mal. ¿Sí me voy explicando? Y podríamos poner muchísimos ejemplos, pero la realidad es que en este mundo tan frío y deshumanizado, estamos muy influenciados a través de los sentimientos y pensamientos que nos llevan a ser de cierta manera, mis amados, y nos engaña por argumentos y experiencias de este mundo caído que cada vez es más terrible y vivimos en una impotencia o en un temor. Es interesante pensar, por ejemplo, un Pablo. ¿Cuántas veces lo azotaron? ¿Cuántas veces lo apedrearon? ¿Cuántas veces lo encarcelaron? ¿Cuántas veces estuvo encarcelado en una casa? ¿Cuántas veces se olvidaron de llevarle dinero o comida? ¿Quién sabe? Con experiencias terribles, el naufragio que vivió, le picó una serpiente. Cualquiera de nosotros diría, pues no, que existes Dios, ¿cómo permites tanto dolor? ¿Por qué tengo que vivir esto? ¿Sí me explico? Pero Pablo estaba en la certeza y la comunión con Dios de que él sabía cuál era su propósito y sabía que cuando tú estás en Cristo, la vida no solamente no es color de rosa, sino que se vuelve una guerra espiritual, frontal, verdadera, cruda, real. Y él veía esas cosas como un momento especial para poder derrotar todo argumento de iniquidad que el diablo pudiera salpicarle a través de ese naufragio, a través de la mordida de la serpiente, a través del encarcelamiento o los golpes que recibía. Y lo mejor de todo es que él decía que él no era digno de sufrir el mismo sufrimiento que Cristo, pero que él estaba dispuesto a morir por Cristo Jesús, diciendo, mi vivir es la fe del Hijo de Dios, que es una realidad para mí, y si muero no me preocupo porque mi morir es Cristo. Y con esa determinación, esa convicción enfrentaba la vida, sin importar el dolor, la adversidad, que no tuviera lo suficiente, y seguía viviendo realmente feliz en esa convicción y en esa felicidad. Y es algo que nosotros tenemos que aprender, porque si no somos dominados por esos argumentos y experiencias dolorosas, equivocadas, frustrantes, de rechazo, y nos convencen o nos meten en las dudas, haciéndose nuestra vida cada vez más terrible y muchas veces hasta deslizándonos de la fe verdadera en Cristo Jesús. Y cuando digo fe verdadera no es porque no tengas fe, es que algunos vivimos una fe que no es verdadera. Tienes convicción en la salvación, pero tu vida no refleja la salvación que dices tener. Una cosa es ser salvo y otra ser discípulo de Cristo. Si yo le pregunto cuántos han recibido a Cristo como Señor y Salvador, la mayoría o todos van a levantar la mano. Pero ¿cuántos son discípulos, seguidores que ponen por obra las enseñanzas de su Maestro que es Cristo Jesús? Algunos titubearían. ¿Sí me explico lo que estoy diciendo? Entonces es importante ver esto porque el mundo se vuelve antagónico con más fuerza hacia nosotros. De por sí vivimos cosas difíciles en la vida, laboralmente, en las escuelas, relacionales, social, etcétera. Por ejemplo, me acaban de comentar que se acaba de legalizar el aborto en Yucatán, ¿no? Y que hasta 3 meses puede estar embarazada una dama y que puede practicar su aborto de manera legal. Yo no estoy de acuerdo, pero yo te digo algo. Voy a matar al diputado o al que haya tomado la decisión. Voy a ir a apedrear su casa. Esa batalla sería en la carne totalmente, cuando nuestra batalla es espiritual. Y ayer en el seminario que tuvimos de evangelismo, yo les decía eso. Tenemos que hacer un sacrificio. Alguien tiene que sufrir para dar vida. Es así de sencillo. Cristo Jesús murió en la cruz del Calvario para que nosotros tuviéramos vida, salvación, para que pudiéramos realmente tener una mejor vida que la que teníamos antes de recibirle como Señor y Salvador. Y una de mis preguntas fue, ¿en qué te ha ayudado el Evangelio? Y los primeros que contestaron son los autodestructivos físicos. Yo era alcohólico, yo era drogadicto, veía pornografía. Esas cosas es verdad, son terribles, no le voy a quitar mérito. Pero no es todo lo que Cristo vino a hacernos libres de él. ¿Qué te llevaba a ser destructivo? ¿Por qué te deprimes? ¿Por qué no alcanzas? ¿Por qué no avanzas? ¿Por qué no eres determinante en hacer lo bueno? ¿Por qué cedes rápidamente al dolor? ¿Por qué tienes miedo a lo que dice la gente? ¿Por qué tienes miedo de lo que pueda pasar? ¿Te imaginas? Todos decimos que Yucatán, que en Mérida es otro mundo. Y también decimos que si llega a temblar aquí todo será destruido. Imagínate que tiemble. Y alguien dijo que ya una vez tembló, yo no sé.
Pero si es verdad, se está fracturando esta península. ¿Dónde vas a correr? Son miles de kilómetros. ¿Qué pensaba un papá y una mamá con un niño o un bebé en brazos que lo están metiendo al circo romano para que las bestias salvajes los despedacen? ¿Qué pensaban? Estamos hablando de que la realidad no es lo que vemos ni lo que oímos, la realidad es espiritual. Y si nosotros aprendemos a caminar una vida real, podremos caminar tomando posesión de algo que sí nos pertenece. Nosotros le cedimos el terreno a Satanás, es tiempo de tomar el terreno que le cedimos a Satanás. Diga conmigo, Satanás es real. El diablo es real, dígalo. Estamos hablando de que estando las cosas como están, la gente se llena de toda esta presión, de esta opresión, de esta frustración, de esta impotencia y empieza a decir cosas como, lo más seguro es que no exista Dios. Es lo más seguro. O dicen, por tanto dolor y las malas experiencias que hemos tenido, ¿cómo podría yo tener paz que sobrepasa todo entendimiento? Creo en Jesús, pero ¿cómo puedo tener esa paz? ¿Cómo la obtengo? Es imposible. La presión que tengo con mis hijos y lo que hacen, la presión que tengo en el trabajo, la presión que tengo, salgo a la calle. Ayer casi nos choca un auto, mi esposa y yo. Tú cuando sales de donde estamos viviendo, aquí en Real Montejo, vas saliendo y los autos van a 30, 40 kilómetros por hora. Y cuando hicimos en la glorieta a la salida, vino un auto y se nos metió, que tuve que yo dar un volantazo con cuidado de no pegarle a la orilla de la glorieta para no voltearnos, pero tampoco recibir el golpe porque mi esposa estaba a la derecha. No lo pensé, fíjate. No es cierto, no es cierto. Ay, está en YouTube. No es cierto, es broma, no lo crea. No, di el volantazo, el tipo se frenó porque no podía rebasar al de enfrente ni podía pasar conmigo. Entonces, frenó rápido. Dio a la derecha, se le adelanta, frena para que el otro le pegara por atrás. Y se estaban que querían agarrarse a golpes ahí, se metían entre los autos, se tiraban los autos y todo. Imagínate que estoy viniendo aquí a predicar, me chocan, me volteo y todo ese tipo de cosas. Y yo, Señor, ¿dónde estabas que no me protegiste? No te pases. En este mundo tendremos aflicción. Dios nos protege, sí. Pero tenemos que entender que muchos de nosotros tenemos que vivir ciertas experiencias por donde nos metemos, con quién nos relacionamos, qué es lo que hacemos. Si tú vas a sacar del hoyo de la autodestrucción a una persona, no creas que al sacarla va a ser la persona más agradecida. No creas que al sacarla de ahí va a ser la persona más afectiva o te va a aceptar. Lo más seguro es que todos los traumas que lo llegaron a ese pozo, cuando lo sacas de ahí, se sigan manifestando, nomás que ahora ya no se está drogando, ya no se está alcoholizando. ¿Sí me explico lo que estoy diciendo? Pero sigue siendo la misma persona atada que lo llevó ahí. Y tiene que ser libre. Y mientras es libre, ¿quién va a sufrir en las relaciones? El soportar al hermano que es un bebé espiritual. Alguien tiene que morir. Pero muchas veces por el dolor o la opresión nos hacemos preguntas dudando de la existencia y la realidad de Dios en nuestra vida. Muchos dicen que aquí es donde todo se vive, se paga y se acaba. En este mundo se paga todo. Bueno, la Biblia dice todo lo contrario, ¿no? Y ellos viven de esa manera. Por ejemplo, mi regla cuando yo no era cristiano era esa. Sí, así fue mi enseñanza de educación cristiana, perdónenme. Pero a mí así me enseñaron. A mí me dijeron, si eres malo te vas al infierno, te vas a quemar y se acabó el asunto. Entonces yo le decía a mis cuates cuando me decía, ¿no te da miedo hacer eso? ¿Por qué? Vamos a divertirnos, viejos. Y de todas maneras, aquí voy a pasar 40 años divertido y allá van a ser 5 minutos en el fuego, me quemo y me muero y se acabó. Pues vamos a darle vuelo a la hilacha. Porque es una filosofía, si no nos damos cuenta, pero son ataduras del enemigo por la falta del conocimiento correcto de la verdad. Son cosas que nos vamos creando, nos engañan y nos meten a un comportamiento. Y la mayoría de la gente convencida de esta serie de mentiras se engaña a sí mismo y por eso viven sin esperanza, muchos de ellos. Viven sin fe. Yo vivía respirando, pero no vivía. Y podías verme saltando, alegre, riendo, contando chistes, en una discoteca, en un bar, en donde sea. Hasta en esas cantinas horribles que huelen a orines y tiene aserrín por todos lados. Me veías ahí, yo contando chistes, hasta que dejé de ir allá porque un hombre que se me acabó la lana esa noche estando en Chetumal, y era un hombre que iba, recuerdo que me contó que compraba hectáreas de chile ahí, tenía su
morral de soga, estaba vestido como campesino, su sombrero también de eso como yute creo que es, su borlita y toda la cosa, ¿no? Un Jaime Gómez cualquiera. No, perdón Jaime, perdón. No han visto a Jaime, planta hortalizas, cría caballos, tiene gallinas. No. ¿Quiere usted aprender de eso? Acérquese a Jaime Gómez, tiene todo ahí. Y estaba ese hombre ahí en el bar, y entonces se me acabó la lana, y él me vio, estaba parado, y yo estaba sentado, y estaba yo discutiendo con el mesero. Le digo, oye, vengo seguido, no te pases, la prepotencia de un borracho que quiere seguir tomando. Y entonces me dice, ¿qué pasó, muchacho? Ya te he visto varias veces aquí, ¿qué onda contigo? No dijo qué onda, ¿no? Pero sí me dijo, ¿qué pasó? ¿Por qué estás peleando, muchachos? Y vete a descansar a tu casa. No, quiero otra. ¿Quieres otra? Yo te la invito. Y fíjense, el tipo estaba enfermo, tenía 2 úlceras y tomaba licor con leche para que no le hiciera daño. Interesante cómo nos engañamos, ¿sí me explico lo que estoy diciendo? Y para colmo de males se sienta conmigo y dice, es más, ¿de qué estás tomando? Y yo le dije lo que tomaba en ese entonces, mi amigo era Jack, y me trajeron una botella de Jack, vamos a tomar juntos, a ver a qué sabe lo que tomas. Y ahí estábamos tomando, hasta que de repente no sé de dónde le salió, o dónde lo agarré, pero yo le vi los ojos rojos, como que se endemonió en ese momento, yo no sabía de todo esto que le estoy diciendo, y me dijo, es que yo soy el diablo. No, hombre, hasta la borrachera se me bajó. Fue la última vez que regresé a esa malvada cantina. Lo que estoy diciendo es que a veces vivimos experiencias que nos atan. ¿Sabes cuántas veces estando borracho tuve la imagen de ese hombre que me decía eso? Impresionante. ¿Pero dejaba de tomar? No dejaba de tomar, porque para mí eso era la fiesta, eso era vivir, disfrutar, engañándome a mí mismo, aunque tenía ya una atadura más añadida de miedo de lo que podía pasarme. Y muchos así viven nada más respirando, trabajando, matándose en el trabajo para dar lo mejor, pero en realidad no disfrutan a la esposa, no disfrutan a los hijos, porque se engañan que eso es la vida, olvidándose de lo que realmente es importante en la vida. Muchos tratan de sentirse bien a través de los logros, los placeres, pero con un hondo y profundo vacío en su interior. Vamos a ver 1 Corintios 2:14, por favor. Dice, todos juntos, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu. A ver, empecemos todos de nuevo. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Quiero que entiendan algo que me enseñó hace unos años mi pastor, una serie de pastores que estábamos ahí. Creo que alguna vez se los compartí a ustedes. Mi pastor, tiene varios doctorados en psicología, penalista, etcétera. No lo voy a poner así. Pero bueno, el punto es que es un ser inteligentísimo el tipo. Es increíble mi pastor. Y tú lo ves, así, pastor. No das un peso si lo ves en la calle vestido de ser humano común y corriente como nosotros. Cuando se pone su traje, su bigote, todo pelón y agarra una Biblia, olvídate, es increíble mi pastor. Bueno, el punto es que él dice que nosotros caminamos este nivel de piso y esa es nuestra medida de fe. Llega un momento en que Dios nos pasa por pruebas para que nosotros crezcamos en la fe. Si desarrollamos la fe, podemos subir al siguiente peldaño. Vamos de gloria en gloria. Nos va perfeccionando. Entonces, el problema es que al subir al siguiente peldaño, es algo nuevo para nosotros. La fe que teníamos aquí ya no nos es suficiente para la nueva etapa que vamos a vivir. ¿Sí me explico lo que estoy diciendo? Y nosotros muchas veces pensamos que porque ya somos cristianos, la vida está solucionada. Que nosotros todo lo podemos en Cristo, pero no todo lo puedes en Cristo. ¿Por qué razón? Porque todo tiene una medida de fe y de acuerdo a tu fe eres probado para que la prueba que te llega no sea más fuerte de lo que puedas soportar. Pero si vas creciendo, entonces sí, todo lo puedes en Cristo. ¿Sí me explico lo que estoy diciendo, mis amados? Entonces todo tiene que ver con una lucha, con una guerra que no es física y que por no poder verse la gente trata de evitar este tipo de conocimiento que es una lucha. ¿Por qué? Porque no la puede entender. No la puede entender porque se discierne ¿cómo? Espiritualmente. Y tenemos la tendencia a tenerlo todo a la luz de lo que vemos, de lo físico.
Pero las cosas más profundas del corazón y del pensamiento no tienen que ver con el físico, tienen que ver con lo interno. Cómo fuimos formados, qué es lo que ideamos, cómo vemos la vida, qué es lo que pensamos. Desde el principio, la serpiente antigua, una influencia externa, ponme atención, apeló a nuestra razón para incitarnos a tener algo que nos estaba prohibido. Por lo tanto, no lo habíamos experimentado, era algo nuevo, nunca lo habíamos probado. Y además, muchos pensarían hoy en día, si Dios lo creó, entonces no debe ser malo. Entonces, ¿por qué no puedo probarlo? Haciendo esto, engañó a su corazón Eva. Voy a repetir, engañó a su corazón Eva, creando la imagen de que Dios es un mentiroso con sus acciones. Creó la imagen de que nosotros tenemos la capacidad de ser como Él. Y si vamos a hablar de herencias, así como heredamos el pecado y heredamos salvación al recibir a Cristo como Señor y Salvador, quiere decir que también heredamos eso en nuestro corazón. Tenemos que luchar con el concepto de que Dios sí existe y muchas veces hacemos como que no existe porque tomamos control de nuestra vida para hacer lo que pensamos que es mejor en lugar de rendirnos a la voluntad de Dios. Nos hacemos como Dios pensando que sí puedo con tal situación y la hago a mi manera en lugar de invocar al Dios que me da todo el poder y la suficiencia para hacer las cosas. ¿Sí me explico lo que estoy diciendo? Entonces, el único propósito por lo cual lo hicieron era para justificarse de lo que iban a hacer. Como muchos de nosotros, sí te grité, pero tú me gritaste primero. Justifico mi acción. La verdad es que vi que me venía a chocar y cuando vi, le dije, pues le aviento el auto, pero se lo aviento antes de que me haga voltearme aquí en la glorieta. Y dice, oiga, es que usted me golpeó. Sí, pero usted venía más rápido. ¿Sí me explico lo que estoy diciendo? La mayoría de nosotros nos engañamos a nosotros mismos para justificar acciones que sabemos que no debíamos hacer. Palabras que no debíamos decir. Situaciones que no debíamos vivir, pero nos metemos a ello porque es bueno. Porque muchas veces no son malas las cosas, pero ¿quién dijo que hemos sido llamados solo a hacer las cosas que para nosotros son buenas? Hay cosas buenas que no debemos hacer. Por ejemplo, si usted tiene diabetes y su esposa hizo un postre delicioso, es bueno que lo coma porque su esposa lo hizo, es un postre delicioso, es bueno al paladar, pero usted no debe comerlo porque tiene un problema de azúcar. Sin embargo, se lo come. ¿Sí me explico? ¿Por qué? Porque dices, yo soy sano, por las llagas de Jesús soy sano. Y no tienes fe, solamente estás repitiendo versículos y te estás justificando por lo malo que vas a hacer. ¿Sí me voy explicando? Entonces, toda acción, mis amados, es impulsada por un pensamiento. Y de acuerdo a ese pensamiento vamos a vivir, vamos a actuar, vamos a hablar y ver la vida. Por eso yo siempre, cuando estoy en consejería, le digo, así, no, repítelo de esta manera. ¿Por qué? Porque siempre nos estamos alimentando de lo que decimos. ¿Sí me explico? Me gustó ahorita que llegué, no voy a decir el nombre, pero uno del estacionamiento, yo llegué y llegó una pareja y le digo a la pareja, wow, qué bonita pareja. Y me dice el del estacionamiento, no mienta, pastor, no es bonita, es hermosa. Y le dije, bien bajado ese balón. Aunque iba a agarrar una piedra y te... No, no es cierto. De acuerdo a nuestros pensamientos, actuamos, hablamos, vemos la vida y justificamos las cosas. Y por comprar un argumento, vuelvo a Adán y a Eva, se engañaron a sí mismos y dijeron, no vamos a morir, no me va a hacer daño. Es el hombre de mi vida, ustedes están diciendo mentiras. Pero la realidad fue otra y lo que Dios les dijo sucedió, mis amados. Y por sus acciones fuimos separados de Él. Por creerse más inteligentes morimos a la bendición, nos salimos de la protección de Dios y morimos espiritualmente. Y yo te pregunto esta mañana, ¿qué te está impulsando a hacer lo que estás haciendo? ¿A dónde te ha llevado tu manera de ser y de pensar que tienes ahora?
¿Estás viviendo la realidad o en el engaño de un mundo humanista o tal vez hasta perverso? ¿Por qué? Porque el mundo humanista defiende todo lo que es del hombre. Pero te das cuenta, alguien me hizo ver algo, también estábamos platicando, y dice, ¿se da cuenta, pastor? Porque yo amo a los animales, me gustan los animales, quiero tener un perro, algún día tendré un perro. Si Dios lo permite, voy a tener una vaca, un perro, un ganso, un pato, codornices. Menos un loro. No es un loro, para eso tuve mamá. No, no es cierto, qué tontería estoy diciendo esta mañana. El punto es, de que me decía esta persona, ¿se da cuenta que antes veíamos comerciales de Gerber, comerciales de leche para bebés? Ahora es todo alimentos para animales, ropitas para animales, hospitales para animales, hay hasta hoteles para animales. Yo ya fui a conocer uno, está impresionante, tienen jacuzzi los benditos. Yo le digo, no me puedo meter ahí por 100 pesos. Yo no estoy diciendo que esté mal que tengan esas cosas, que promuevan esas cosas, no tiene nada de malo, pero a veces le damos más énfasis a ciertas cosas que son incoherentes. Al rato van a querer legalizar el aborto de una perrita para que no pueda tener cachorros porque no me conviene que tenga cachorros. Hoy las esterilizamos, pero si no la esterilicé, voy a causarle un aborto. ¿Quién sabe qué va a pasar? El punto es que ahora meten a la cárcel a gente por maltrato animal. Antes nos maltrataban a nosotros y a nadie de mis papás metieron a la cárcel, ¿no? Y no nos damos cuenta que la humanidad también tiene su propio concepto y estilo de vida que a veces no es el valor que debe tener la palabra de Dios. Y yo no estoy diciendo que no defendamos a los animales, yo no estoy diciendo que no tengamos cuidado de los animales, yo no estoy diciendo que no amemos a los animales, ¿no? A los que les gusta dormir con ellos, que Dios los bendiga. A los que les gusta nadar con ellos, que nos bendiga a nosotros también. ¿Sí me explico? Cada quien tiene la relación con sus animalitos. No estoy diciendo que no se les ame y se les cuide, pero estoy diciendo que cómo le hemos perdido valor a las cosas de las personas por darle más valor a otras cosas. Saúl era un hombre que Dios escogió porque el pueblo de Israel lo pidió. Y dice la Biblia que Dios mudó el corazón de Saúl. Y él tuvo una experiencia espiritual profetizando entre los hijos de los profetas. Fue hecho rey, era un hombre grande, de hermoso parecer, era hombre fuerte, pero al momento de tomar decisiones, le gobernaba la inseguridad, porque sentía que si no tomaba la decisión correcta, su pueblo no lo iba a respaldar o iba a hablar mal de él. Y eso fue una realidad en su mente que lo engañó para demeritar la voluntad de Dios y transgredir sus mandamientos, y olvidándose que Dios es espíritu, se disfraza para hacer algo incorrecto. Como muchos de nosotros decimos, ojos que no ven, corazón que no sienten. Pero ahí está Dios. Aquí las cuentas yo no se las voy a dar a mi esposa. Las cuentas no se las voy a dar a mis hijos ni a ustedes. Mi mayor reto es las cuentas que le voy a dar a Dios. Así que yo me cuido de todo. Con todo respeto, que ya estoy viejo y gordo, me cuido de todo. ¿Por qué razón? Porque sigo siendo un ser humano. Y sé que tengo debilidades. Y entonces tengo que protegerme a mí mismo. Por eso ando con mi esposa. Hace un tiempo salía hasta con mis hijas. Dejé de salir con mis hijas porque alguien metió un chisme que andaba yo con una mujer y era mi hija. ¿Sí me explico? Entonces, tengo que protegerme de todo, no solamente por mí, sino también por muchos de ustedes o la gente que pueda llegar aquí. Pero lo que quiero decir, no me voy a dejar dominar por las cosas. Yo tomo las decisiones de lo que es correcto, de lo que dignifique a Dios, honre a Dios y le dé alabanza. Y entonces yo cedo a lo que tengo que ceder y me mantengo firme en lo que me tengo que mantener firme. Y muchas veces me tengo que mantener firme contra mis propios razonamientos que creo que puede causar algo, pero Dios me dice, no te muevas. Y voy a dar un ejemplo muy antiguo, ¿no? Me pidió una vez Gabriel, el pastor Gabriel, que yo fuera a ver a su papá. Él estaba a punto de fallecer y no fui como por 2 semanas a verlo. Pero cuando Dios me dijo, ve a verlo ahora, fui a verlo. Ese día recibió a Cristo, se puso a cuentas con sus hijos y creo que unos días después falleció. No siempre uno tiene que salir corriendo a hacer las cosas. Hay momentos donde el Espíritu te guía y te dice, quieto, esta enfermedad es para la gloria del Padre. Eso dijo Cristo Jesús a sus discípulos cuando estaba muriendo su mejor amigo.
Porque hay que aprender a andar en el Espíritu, mis amados. Maruchita puede pedirme algo, Connie me puede pedir algo, Lenny me puede pedir algo. Y tal vez tengo la capacidad, digo, sí, Señor, ahí va, como va, con todo. Pero hay veces que el Espíritu dice, no. Y si la persona está acostumbrada a recibir y no recibe, se trauma, se frustra, habla mal, se enoja, se aira. Y no estoy hablando solamente de la relación entre hermanos. Puede ser un hijo, puede ser un esposo, una esposa, una suegra, ¿sí? Tu mamá, tus hermanos. Y nosotros tenemos que aprender a andar en el Espíritu y no dejarnos llevar por las cosas que este mundo ha salpicado nuestra mente. Yo quiero que esta mañana usted repita conmigo, diga conmigo, no soy solo una mente pensante. Dígalo con convicción, no soy solo una imaginación. Diga conmigo, no soy solo palabras que repito. Soy un alma viviente. Soy un espíritu vivificante. Diga con fe, decreto en el nombre de Jesús y en común acuerdo con Dios que estoy completo. Soy sano, rico y sabio por las llagas de Jesucristo. Si tú logras creer esto, cuando no tengas no vas a estar sufriendo. Acabo de vivir una experiencia ayer que estuvimos en lo del evangelismo, no voy a decir nombres por respetar a Golip, pero el punto es que él dio un ejemplo porque les hice una serie de preguntas, fue más que una predicación, como un seminario, y entonces le hice una serie de preguntas a ellos. Y él dio un ejemplo de cómo habían cambiado las cosas. Como todo hombre, proveedor, marido de su casa, esposo de su mujer, y padre de su casa, el proveer es lo más importante en ese entonces. Y él decía que él ganaba muy buen dinero y siempre proveyó más a su casa. Pero llegó un momento en que las cosas cambiaron. Digan conmigo, las cosas cambian. Esa es verdad, ¿no? Entonces, las cosas cambiaron, él dejó de tener, entonces lucha por tener, trabaja para poder llevar el pan de cada día a su casa. Y entonces dice que él se desesperaba por la colegiatura, por lo que sea, el alimento, el vestido de sus hijos, por su casa, etc. Él pasaba momentos difíciles. Y la verdad, un día no tuvo para pagar la luz eléctrica. No tuvo. Y él empezó a desesperarse. Pero él dijo estas palabras, pero a mí me enseñaron que Dios tiene su tiempo para todas las cosas. Y yo tuve que esperar en él. Y no actué como lo hubiese hecho antes. Y esperó mes y medio sin energía eléctrica. Cero refrigerador, cero ventiladores, olvídate del aire acondicionado, cero ventiladores, cero luz en la noche con velitas. Imagínate pasarte así mes y medio. Y él le daba gracias a Dios porque aprendió a esperar en él y después de mes y medio Dios le proveyó, juntó y le proveyó y pagó su energía eléctrica y ahorita tiene electricidad. Y no le pasó en este momento, ya tiene meses. Pero cualquiera diría, qué locura, esperar mes y medio sin energía porque Dios le va a... No, es una locura eso. ¿Por qué no le pidió prestado a su familia? ¿Tú crees que él no tiene la idea de pedirle prestado a alguien? ¿Por qué no vendió un riñón, algo, pero que se haya sacado ahí para... ¿Tú crees que no estamos acostumbrados a vender? A mí me educaron que las cosas materiales son para suplir cosas materiales. Entonces yo no tenía necesidad, pues vende la grabadora, vende el microondas, vende yo, pues, y sacábamos lana como sea, pero ahí se tenía que comer. Y estamos acostumbrados, pero hay veces que Dios dice, no me vendes nada, chao. Y tú ahora dices, Padre, no te pases, no tengo para la energía eléctrica, usando el mismo ejemplo. ¿Cómo voy a dormir en la noche? Pues duerme con calor, hijo, pues si no naciste con aire acondicionado. Eso no me lo dice Dios, ¿verdad? Eso me lo digo yo a mí mismo, ¿no? Pero es la realidad. ¿Cómo lo hacían los verdaderos mayas? Bueno, es que ellos tenían techos como de 3 metros. Pues sí, es verdad eso, pero pues ni modos. Abra las ventanas y toda la cosa. Y todavía me puedo voltear y decirle, Señor, tú sabes que el aire frío húmedo me hace daño. Yo me puedo enfermar por eso. Porque yo antes me ponía el ventilador en la ventana con toda la humedad y me enfermaba cada rato y nadie sabía por qué, hasta que Dios nos dio sabiduría. Y yo le puedo reclamar muchas cosas,
Pero Dios tiene la capacidad de tratar con nosotros para que seamos mejores, porque Él sabe la necesidad que tenemos en el corazón. Y en este caso Él estaba dando testimonio de que por ser proveedor se conflictuaba la vida. Él mismo se dañó físicamente en su salud por estar tan tenso, pero ahora ha aprendido a esperar en Dios y está aprendiendo a tener una paz que va más allá de todo entendimiento. Y el mundo no te puede dar eso. Piensa por un momento, cuando nuestro Señor Jesucristo vio a los 10 leprosos, ¿sí se acuerdan de esa escritura? Imagínate, si hubiese sido Octavio que vio a los 10 leprosos, le hubiese dicho, a ver, Mike, Pepe, Memo, vengan acá, tráiganme esos 10 leprosos. Él no hizo eso. Hubiese dicho, Alexander, tráeme a los ujieres y pónmelos atrás de estos que están acá, ¿no? Hubiese dicho, tráiganme aceite, por favor, para ungir a estos. Nuestro Señor Jesucristo no dijo eso, no se complicó la existencia, ¿se dan cuenta? Él dijo, ¿qué quieres? No, quiero ser sano. Sean sanos y váyanse a hacer tal cosa, váyanse a mostrar a los sacerdotes. Eso fue todo. Así de sencilla es la fe. Nomás nosotros nos complicamos por crearnos un mundo que engaña nuestro corazón teniendo falsas expectativas de lo que realmente es el vivir en el Espíritu. Como a muchos, ni siquiera nuestro Señor Jesucristo le dijo, les voy a compartir de la salvación que yo les voy a dar. No les dijo eso, ni siquiera, con todo respeto de los de élite, les comentó el camino a los romanos para llevarlos de la mano. No les dijo nada de eso. Pero el que fue salvo regresó a los pies de Cristo. El que reconoció a Dios regresó a los pies de Cristo. Porque no son técnicas, mis amados, no son cosas que memorizar. Es realmente darle gloria a Dios y reconocerle con convicción para ser un verdadero adorador y un discípulo de Cristo que es transformado de gloria en gloria. Mis amados, dejemos de apoyarnos en nuestra propia opinión o entendimiento de las cosas, porque por eso el corazón nos juega malas trastadas. El diablo es un enemigo, pero nuestro peor enemigo es aquel al que nunca reprendes, tu mente. Satanás existe, pero tu peor adversario son aquellos pensamientos que usualmente no llevas cautivos. Y los padres lo dicen, lo declaran cuando somos chamacos. Chamaco, piensa antes de hacer las cosas. O sea, le está diciendo, ata tu pensamiento para hacer lo que debes hacer y no las tonterías que estás haciendo. Nos lo profetizan a cada momento. Entonces, cuando llegamos al conocimiento de la Biblia, tu ser dice, eso ya lo había oído en otro lado, no sirve eso. Y lo haces a un lado. No lo razonas, no lo piensas, simplemente le das vuelta a la página y no te comprometes realmente a tomar la autoridad de llevar cautivos esos pensamientos. Por ejemplo, en cuanto a la oración, ponme Santiago 4, 5 y 6. Ahí nos dice que no recibimos, ¿saben por qué? Porque nos engañamos a nosotros mismos. ¿Por qué digo esto? Pero es donde dice, piden y no reciben, porque piden para sus deleites en la carne. Y lo que está diciendo esa escritura es de que nosotros no sabemos pedir, por eso no recibimos, y no recibimos porque usualmente pedimos de acuerdo al engaño en el que vivimos. Para nosotros, ¿4 qué? 4:3, por favor, hijo. Dice, ¿piden? ¿Qué dice ahí? Porque piden mal. ¿Para qué dice que pedimos? Nosotros decimos, yo necesito pagar la electricidad, y Dios dice, no, hijo, eso no lo necesitas. Lo que necesitas es tener paz en tu corazón. Es que necesito dinero para esto. No, hijo, eso no es lo que necesitas. Lo que necesitas es tener fe para hacer que las cosas sucedan. Y entonces Dios trata nuestro corazón porque vivimos en un engaño, porque para nosotros esto es lo que necesitamos, pero Dios que ve el corazón sabe realmente lo que necesitamos. Pero nosotros, como vivimos engañados en nuestra manera de pensar, hasta le reclamamos a Dios. Pon el siguiente versículo, por favor. Pon el siguiente, el 4. ¿No? Dice, oh almas adúlteras. Un adúltero es el que está casado y está con otra pareja, ¿sí o no? Entonces nos está hablando a nosotros porque en lugar de ir a Él, de confiar en su fidelidad, de serle fiel a Él, dice, oh almas adúlteras, no saben que su manera de pensar del mundo, que ese pensamiento engañoso que tienen de lo que es la realidad, que esos pensamientos que tienen de lo que es la verdad, es enemistad contra Dios. Porque en realidad muchas veces no lo piensas, pero tu manera de pensar va en contra de lo que Dios dice.
Y nosotros estamos preocupados por cosas materiales, por cosas económicas, por cosas como la ropa, el techo, de ese tipo de situaciones. Pero en realidad Dios lo que está tratando es con el corazón, para que vivamos en lo que es la realidad. Por eso dice un pensamiento, es que mucha gente no sabe vivir porque no le da valor a lo que realmente debe tenerlo. ¿De qué está hablando? Tengo casa, tengo auto, tengo mujer, tengo hijos, tengo un buen trabajo, salgo de vacaciones, me he visto bien. ¿De qué caramba está hablando? Y la gente dice, eres muy materialista. Pero no porque estés amando el dinero, sino porque tu vista está puesto en lo físico, en lo material. Porque las cosas que valen la pena usualmente son intangibles. Lo verdadero es intangible. ¿Qué le lleva a una misma mujer vivir amando a su esposo cuando tiene, y cuando lo pierde todo y está en la pobreza, sigue amando al mismo hombre que ya no le puede dar todo lo que le daba? El amor. Solamente es el amor, la fidelidad, la entrega. ¿Con qué compras eso? ¿Dónde pagas para tener más? No se puede, mis amados. Y eso es lo que está diciendo ahí Santiago. Pedimos cosas que solo alimentan nuestras debilidades, fortalecen nuestros traumas, más que suplir la necesidad real de nuestra vida. Por eso Dios nos dice en esta escritura que nuestra mente es enemistad contra Dios, porque está influenciada por las experiencias y filosofías de este mundo caído, y no está sujeta al señorío de Dios, y por ello no podemos discernir las cosas que son espirituales y verdaderas. La solución, mis amados, para este mundo, no crean que no me golpeó lo de la legalización del aborto. No estoy de acuerdo, sí me golpea, pero la solución no son los pro vida. Quiero que entienda algo. La solución no es la cuarta transformación, no es la democracia, no es el comunismo, no es el socialismo, no es el humanismo. Les voy a decir un secreto. Este mundo se está yendo a la basura y se va a ir porque está escrito. Porque Dios ha estado aguantando, no sé cuánto más, no puedo decir mañana, 10 años, 100 años, no lo sé, pero Dios ha estado soportando la gracia para que todo aquel crea no perezca. Está siendo paciente con todos, pero va a llegar el momento en que diga, tiempo de cerrar el agua. Así que ellos no son la respuesta. Ponme 2 Corintios 2:14, por favor. Mas a Dios gracias, el cual nos lleva, ¿qué dice ahí? Fíjense lo que dice, nos lleva siempre en triunfo. Para el cristiano no debe haber derrota más que cuando toma decisiones fuera de la voluntad de Dios. Cuando se sale de la cobertura. Cuando deja de ver la mujer, deja de admirar a su marido. O cuando el hombre deja de admirar a su esposa, entonces vienen los problemas. ¿Es algo que puedas comprar? No lo puedes comprar. ¿Es algo que puedas pagar? No lo puedes pagar. ¿Es algo que le puedes pedir a Dios? Sí, pero Dios te va a mostrar el por qué dejaste de admirar a tu marido y te va a decir que lo empieces a admirar y va a tratar contigo para que lo admires. Sí, tal vez le pidas eso a Dios, pero Dios va a tratar contigo para que vuelvas a tener la imagen y la pasión por tu mujer. Y eso tiene que ver con el interno, no con cosas externas. ¿Sí me explico lo que estoy diciendo? Entonces Dios trata con esos. ¿Por qué? Solo hay un adversario, mis amados. Y dice aquí, y manifiesta la fragancia, así dice, de su conocimiento en todo lugar. Nosotros debemos vivir siendo fragancia en todo lugar, mis amados. Imagínense que yo viniera como ese día que fui a pescar, pescamos, destazamos peces, un pez me cortó el dedo, venía yo pero oliendo rico a pescado muerto, me cayó la sanguaza cuando sacamos unos. Imagínense que yo vengo y me presento corriendo a predicar así, usted va a estar, buenos días pastor, y eso iba a ser algo que se iba a poner a que usted recibiera. ¿Sí me explico? ¿Por qué? Porque le está afectando. Y este mundo, así como dije que esa no es la respuesta es que la gente reciba a Cristo en su corazón para que este mundo pueda tener paz. ¿Queremos cambiar a la humanidad? ¿Queremos que la humanidad sea mejor? Que reciba a Cristo como Señor y Salvador,
para que del interior broten cosas que valgan la pena y que sean verdaderos discípulos de Cristo. Quiero terminar con esto. Cuando Dios creó a los peces, le habló a las aguas y dijo: salgan de las aguas peces y monstruos, etcétera, etcétera, monstruos marinos. Cuando creó a los animales, le habló a la tierra. Y cuando creó al hombre, se habló a sí mismo. Y dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. El pez fuera del mar se muere. Los árboles los arrancas de la tierra y se secan. Nosotros, fuera de la voluntad de Dios, estamos muertos en nuestros delitos y pecados, porque nacimos para ser hijos de Dios y vivir en el Espíritu. Y solo tú puedes vivir esa realidad, o en el engaño de lo que este mundo dice que eres tú, y cómo piensas y cómo hablas y cómo debes vivir. Tú vas a decidir: oigo la voz del mundo y me sigo engañando, o vivo la realidad espiritual, porque a mí mi padre me dijo que no era nadie. A mí mi madre me hizo sentir que no valía nada, prefirió a mi padre antes que a nosotros, sus hijos. No le echó la culpa, era el mal que estaba en ella. El mundo me hizo ser competitivo, porque había mucha inseguridad en mí, tenía yo que demostrar quién era. ¿Quién eres tú? ¿Qué piensas de ti mismo? ¿Realmente la obra del Espíritu se ve en ti? ¿O como el pez puedes estar fuera del agua? ¿O como el árbol? No te has dado cuenta, pero te has estado desenraizando, porque te has creado un mundo engañoso aquí, en lugar de seguir caminando la vida que es en Dios, y para lo cual fuiste formado. Vamos a cerrar nuestros ojos. Mis amados, Dios es el único que conoce las profundidades de nuestro corazón. Yo, como tú, muchas veces le pregunté a Dios: ¿por qué, Señor? ¿Por qué otra vez? Alguna vez le eché la culpa y le dije: Dios mío, ¿por qué me permitiste hacer esto? Pero ¿sabes qué? Dios es un buen Padre. Nosotros somos los que maldecimos a nuestros hijos, queremos controlarlos, pero Él es un Padre que enseña, que nos da libertad, nos da hasta la oportunidad de experimentar, porque no importa cuántas veces te caigas, si no aprendiste del error, te levanta. Dice: otra vez, hijo, y no lo aprendiste, y te vuelve a levantar. Hasta 70 veces 7. Qué interesante la paciencia de Dios. Pero ¿hasta cuándo vamos a seguir caminando así? El mismo Pablo dijo: ¿hasta cuándo vamos a dejar de ser niños fluctuantes? ¿Hasta cuándo vamos a seguir bebiendo esa leche espiritual, que debiendo ya ser gente espiritual madura, pueda compartirles ese alimento sólido, profundo que necesitas en tu vida? Y esta mañana yo quiero que identifiques qué es lo que estás viviendo, qué es lo que estás pasando. ¿En qué área te estás engañando? Porque Él quiere darte una victoria continua, pero para hacerlo tienes que estar dispuesto a que suelte la bicicleta. Tienes que estar dispuesto a acercarte a la orilla aunque tengas miedo a la altura. Tienes que estar dispuesto a confiar en Él aunque no lo veas. Tienes que estar dispuesto a hacer a un lado las dudas de que si ese libro lo escribieron las personas o no, o si es inspiración de Dios, porque tú sabes que lo necesitas. Dios no te condena. Llegará un momento para todo, pero ahorita Dios te ama
Dios te busca, Dios te ayuda, Dios quiere edificar tu vida, pero solo tú puedes responderle. Y esta mañana, si sabes que hay un área donde te has estado engañando a ti mismo o a ti mismo, ¿por qué no le dices a Dios ahí en tu lugar: Señor, ayúdame en esta debilidad? Entiendo lo que estoy pasando. Como a Eva me he dejado engañar y me he creado un pensamiento para justificar mi acción que sé que estoy mal. Tal vez, como el ejemplo que di, has dejado a un lado lo que te dicen aquellos que te hablan en favor de lo que dice Dios, porque dices, ellos no entienden, y te estás dejando llevar por aquellos que no te endulzan el oído, pero siempre hay algo detrás de lo que te están pidiendo. Es tiempo de decirle a Dios: tu palabra es mi verdad, tu palabra es mi vida. Yo nací para ser esclavo de amor y no del pecado y del miedo. Y solo tú le puedes responder. Y si alguien dice esta mañana: yo quiero realmente someter mi vida a Cristo y dejar de ser engañado, pero nunca le he pedido a Dios que sea el Señor que gobierne mi vida, levante la mano. Alguien que diga: yo quiero que Dios gobierne mi vida realmente. Gracias. ¿Alguien más? Muchas gracias. A usted que levantó la mano, repita conmigo ahí en su lugar, pero quiero que entienda lo que le acabo de predicar. No son palabras que se repiten, no son técnicas que se aprenden, no es la memorización de versículos la que nos da la edificación. Es dejar que Él escriba su palabra en nuestro corazón. ¿Qué quiero decir con esto? Que al momento de vivir una experiencia tengas la capacidad y la humildad de ponerla por obra para vencer lo que tengas que vencer, y Dios te llama a una libertad en esa área de tu vida y te das cuenta que es una verdad. Así que tú que levantaste tu mano, repite conmigo ahí en tu lugar y dile: aquí estoy, Dios. Yo necesito renovar mi pensamiento. Yo me siento vacía en esta área de mi vida. Yo tengo una necesidad profunda en esta área de mi ser. Reconozco que he caminado tratando de ser una mejor persona, de ser feliz, pero hasta hoy tengo esta necesidad. Y te pido perdón porque no te he dado la oportunidad. Aunque has estado hablando a mi vida, no te he dado la oportunidad de gobernar mi vida. Perdóname por todos los errores que he cometido. Perdóname por todo lo malo que he hecho. Perdóname por todo lo mal que he hablado de la gente. Perdóname por todos los malos pensamientos que he tenido. Y ayúdame en mi debilidad. Te doy mi vida, Señor. Gobiérnala. Que tu palabra sea la que me conduzca en mi manera de pensar, de hablar y de actuar. Te rindo mi vida y permíteme la salvación que viene de Cristo Jesús. Te lo pido con todo mi corazón, Señor, en el nombre de Jesús. No digan nada ni abran sus ojos. Quiero que todos, por favor, pongan su mano sobre su frente. Que empiece a declarar con sus propias palabras que la palabra de Dios está escrita en su mente. Que usted toma autoridad sobre todo pensamiento para hacer Señor de sus pensamientos a Cristo Jesús. Que sus pensamientos serán llevados a la obediencia a Cristo. Que sus pensamientos se van a filtrar con la palabra de Dios. Y que sin importar lo que tenga que enfrentar, se va a esforzar, va a tomar valor y va a vivirlo para poder recibir el fruto que viene
de vivir la palabra de Dios. Ahora ponga su mano en su corazón. Ya que yo le enseñé qué decir en su mente, diga lo mismo en su corazón, que la palabra está escrita en su corazón, y empiece a hablar de sus sentimientos, de lo que siente, de sus frustraciones, de sus traumas, de lo que usted tenga y le venga a la mente. Declare que Jesús es el Señor y que la palabra dará fruto abundante en ese corazón. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Termine de orar por su corazón, diga: en el nombre de Jesús, gracias, Padre, gracias. Si usted aprende a caminar como pocos hombres y mujeres lo han hecho en esta vida, sin tener ataduras de las cosas físicas, usted podrá ser la persona más feliz sobre la tierra. Porque número uno, no va a depender de lo que diga la gente. La gente siempre piensa cosas diferentes. Si hoy está de buenas, te va a exaltar, y si está de malas, te va a exhortar, y si está enojado, te va a condenar, aunque sea de la misma cosa, o te lo va a decir con una actitud diferente. La gente siempre piensa diferente, y las emociones muchas veces los dominan. Por eso el único pensamiento que debe dominarnos es lo que Él piensa de nosotros. Y si tú estás bien delante de Él, que el mundo gire. Porque al único que hay que darle honra, gloria y alabanza es al Rey de Reyes y Señor de Señores. Dios me los bendiga, mis amados.